La verdad sobre las cuentas en el extranjero. ¿Para qué te servirán y para qué no? Hoy vamos a desmitificar algunas ideas erróneas. De hecho, recibimos muchas consultas sobre el tema de las cuentas en el extranjero en nuestra comunidad. ¿En qué contexto te benefician? ¿Para qué fines deberías utilizarlas y para cuáles no? Además, al final revelaré los 2 mejores países para tener cuentas extranjeras. Son los más interesantes en el entorno actual, así que bienvenidos nuevamente a Fascinación por la Libertad. Y primero veamos para qué no es adecuada una cuenta en el extranjero o al menos ya no lo es. Punto número 1. Por favor, olvídate de toda esa tontería acerca de los impuestos. Primero que nada, en general, es importante y sensato declarar todo correctamente, especialmente en los tiempos actuales. Solo diré CRS. Common Reporting Standards, es decir, el intercambio internacional de datos. Por ejemplo, si tienes residencia en Alemania y tienes una cuenta en Liechtenstein, Noruega o en cualquier otro lugar, entonces se realizará una comparación. Debes proporcionar tu número de identificación fiscal, por lo que las autoridades fiscales locales se enterarán de que tienes una cuenta allí. Y este es el punto número 2, es decir, anonimato. El anonimato ya no existe como tal, esto es tendencia. La mayoría de los países, especialmente los países de la OCDE, incluso los centros financieros más prestigiosos del mundo, todos participan en este CRS. Esto significa que el anonimato ya no existe como antes. Por ejemplo, el secreto bancario que todavía ofrecía Suiza ya ha caído hace mucho tiempo, ahora es historia. Y podemos observar una clara tendencia en este sentido, y es que todos seremos cada vez más transparentes, y eso es algo que debemos manejar con prudencia. Pero definitivamente, nos guste o no, esta es una tendencia que se está dando en el mundo, y deberías saberlo. Significa que por razones de anonimato, ya sea que tengas algo que ocultar o no, de cualquier manera, la recomendación es: asegúrate de hacer todo de forma correcta, utiliza las opciones legales y siempre evita las ilegales. Pero en términos de anonimato, abrir una cuenta en el extranjero hoy en día no tiene sentido, incluso en países que no participan en el CRS. Aun si abres una cuenta en un país así, es probable que en los próximos años se sume a esa tendencia, ya que cada vez más países se están integrando en esto a nivel mundial. Entonces, eso es algo que debes saber, que en cuestiones de anonimato no sirve una cuenta en el extranjero. Veamos ahora para qué fines sí es adecuado. Para empezar, si tienes mayor anonimato. Tomemos un ejemplo. ¿Vives en Alemania? Tienes una cuenta en Liechtenstein, por ejemplo, entonces cuando la abres debes proporcionar tu número de ID fiscal y con eso tienen toda la información. Pero no puede ser inspeccionado en cualquier momento, como por ejemplo, con una cuenta bancaria alemana donde la autoridad tributaria tiene acceso a la cuenta y puede ser revisada en cualquier momento. Ajá, ¿qué está haciendo exactamente? ¿Qué tipo de transferencias hizo? Aunque algunas de estas consultas puedan estar justificadas o no, porque han aumentado considerablemente. En 2012 hubo un total de 72,000 consultas en Alemania en general, y ahora estamos acercándonos al millón, ya que en 2019 tuvimos más de 900,000 consultas. La tendencia sigue siendo ascendente. Esto significa que sí, todavía brinda cierto anonimato, siempre y cuando el CRS no se extienda para incluir realmente saldos de cuentas y transacciones, lo cual no es el caso actualmente. Hablemos de la seguridad bancaria. Hemos discutido previamente sobre los bancos europeos y en general no se consideran los más estables a nivel mundial. Hay algunos centros bancarios específicos que destacan, pero en un rato veremos mis 2 favoritos. El tema de la seguridad bancaria. Si seleccionas adecuadamente los bancos para tus cuentas en el extranjero, también tendrás la ventaja de una mayor seguridad bancaria. Y el punto número 3, o ventaja número 3, es la protección contra la expropiación. No tienen acceso directo a tus activos, a tu cuenta. Por lo tanto, lo que es posible con una cuenta alemana, por ejemplo, vives en Alemania y tienes una cuenta ahí, la cuenta puede ser congelada. Esto no es tan fácilmente posible, sin más, si vives fuera de la Unión Europea. Es decir, hay un obstáculo adicional. No se puede acceder directamente a tu dinero. También es un punto importante, por ejemplo, con metales preciosos. Hace una gran diferencia si los tienes exhibidos, por ejemplo, en un fondo de oro que se almacena directamente en Alemania. Si llegamos a presenciar, por ejemplo,
Una prohibición del oro a tenerlo como una de tus inversiones en una cuenta en el extranjero, eso marca una gran diferencia, es decir, ofrece más seguridad y protección contra la expropiación. Además, protección contra controles de capital, es decir, que cuando la masa general se dé cuenta de que el euro posiblemente no tiene tanta sustancia y respaldo como la mayoría aún cree y que este sistema en realidad funciona principalmente gracias a la confianza y no de algún respaldo real, entonces habrá más salidas de capital. Y habrá más controles de capital, lo que significa que posiblemente ya no podrás enviar dinero al extranjero. Eso sí, siempre podrás recibirlo. Es decir, si tienes una cuenta en el extranjero, siempre puedes recibir dinero. No hay problema alguno con que entre dinero al país. Transferencias entrantes siempre son bienvenidas en el ámbito monetario. El problema surge al transferir hacia afuera. Y tienes la oportunidad, si eliges buenos centros financieros, de protegerte contra el control de capital, lo que implica una flexibilidad significativa en cuanto a invertir tus fondos en el futuro. Con esto nos adentramos un poco en el ámbito de la protección contra la expropiación. Una cuenta de custodia en el extranjero tiene varias ventajas. Ya hemos señalado antes que hay ventajas en general, siendo los fondos de inversión, acciones y demás activos especiales. La separación espacial es una ventaja adicional. Con un buen banco extranjero seguro es un tema interesante y con muchas ventajas. En este punto me gustaría abordar una pregunta de la comunidad. Hemos hablado sobre el nuevo orden monetario, por ejemplo, el euro digital, el dólar digital, etc. Hay cada vez más iniciativas en esa dirección. En el Caribe ya se ha lanzado el Sand Dólar. Esta es la primera moneda digital y es algo que se irá dando cada vez más. Surgió la pregunta, ¿realmente necesitaré cuentas en el extranjero si nos dirigimos cada vez más hacia la posibilidad de tener cuentas directamente en el Banco Central en el futuro? En cualquier caso, la respuesta es sí. Las cuentas en el extranjero sólidas y legales siguen siendo muy convenientes. Porque si bien parece que nos dirigimos en esa dirección, tomará tiempo. Me refiero a que será un proceso largo y los bancos seguirán existiendo. Sin embargo, será interesante ver cómo evoluciona esta cuestión, ya que hay muchos cambios en el panorama bancario. En este contexto, recomiendo nuestros videos informativos al respecto, incluyendo los del Dr. Marcus Krall, quien ha sido invitado en varias ocasiones y conoce muy bien los entresijos del sector bancario y pronto volverá como invitado a nuestro canal. Por lo tanto, para mantenerte siempre actualizado, te invito a suscribirte al link de la descripción y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte de ningún video. No olvides activar la campanita. Entonces, si tienes una cuenta en el extranjero, a menudo surge la pregunta, ok, ¿qué hago exactamente con ella? ¿Qué opciones seguras ofrece? ¿Qué podría hacer directamente en un banco? Quiero hacer referencia a las recomendaciones más importantes en nuestro programa de inversión. Por un lado, tenemos los metales preciosos, es decir, se puede implementar con los bancos. Por supuesto, esto también depende del banco y de varios factores, pero es algo que se puede implementar. Otra opción, monedas extranjeras. Para mencionar una de nuestras 5 principales, la corona noruega. Noruega como país es muy sólido en general. Y con los excedentes, con los fondos que han acumulado en el sector petrolero en los últimos años y décadas, podrían convertir en millonario a cada ciudadano noruego en coronas noruegas, lo que es un poco menos, pero aún así en euros sigue siendo un número de 6 cifras. Esto significa que tienen excedentes y su principal problema es más bien cómo distribuir esos excedentes. Y no al revés, cómo tomar nuevas deudas y manejarlas, así que es una situación un poco diferente. Como verás, tienen el problema de lujo de cómo distribuir su riqueza. ¿Y qué más tenemos? El tema de invertir en acciones y carteras también es una interesante posibilidad teniendo cuentas en el extranjero. Bueno, ahora sí, te presento mis 2 países favoritos para cuentas en el extranjero. Por un lado, tenemos a Singapur, un país súper interesante. En comparación con el segundo país que mencionaré en un rato y que efectivamente no tiene deuda pública, Singapur aparentemente sí tiene deuda pública, pero aquí está la gran diferencia, todas las deudas son de inversión. Singapur, como centro financiero, seguramente seguirá manteniendo su posición dominante
En el sector financiero, también en Asia, especialmente después de los conflictos internos en Hong Kong, esto representa una separación espacial y mucha seguridad. Como ves, Singapur es muy interesante, y como segundo lugar incluso de habla alemana y no está tan lejos, está Liechtenstein. Tiene un sector financiero muy bueno y sólido. Con la excepción de la cuestión con los impuestos que hubo, ahora Liechtenstein participa en el CRS, así que eso ya no es realmente un problema, es decir, que se debe proporcionar el número de identificación fiscal. Y se sabrá cuando tengas una cuenta ahí, pero lo mismo ocurre en Singapur o incluso también ocurre en Hong Kong, es decir, todos los estados de renombre participan en el CRS, y de aquellos pocos que aún no lo hacen, se puede esperar que participarán cada vez más en el futuro, también debido a la presión que irá aumentando. Liechtenstein es uno de los pocos países que no tienen ninguna deuda pública, por lo tanto, es un país muy interesante que no forma parte de la Unión Europea. Significa que teniendo fondos en este país, te encuentras fuera de la Unión Europea. Además, hablan alemán, lo cual es menos probable en Singapur. En Liechtenstein se puede abrir una cuenta con un mínimo de 50.000 euros, lo cual es relativamente poco para este país, ya que hay bancos donde se requiere cifras de 6 o 7 dígitos. Sin embargo, aún existen opciones donde se puede desde 50.000. Es una pena que en Singapur se haya vuelto extremadamente difícil para los extranjeros abrir una cuenta. Anteriormente teníamos opciones en este sentido que funcionaban muy bien. Bueno, en general en Singapur lastimosamente se hizo más difícil, pero en Liechtenstein todavía se puede. En nuestro estudio de caso presentamos 13 cuentas legales en el extranjero y como regalo hoy te dejo un extracto del estudio en la descripción. Puedes registrarte gratuitamente. Entre los 13 hay 2 bancos de Liechtenstein y muchas otras opciones. Por lo tanto, si estás interesado exclusivamente como regalo, recibirás una parte de nuestros estudios de caso que normalmente son de pago. Si te ha gustado el video, no dudes en compartir, darle me gusta y comentar. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y deja tus comentarios. Siéntete libre de preguntar y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto. Soy Thor Whitman.